Pero ahora nos vamos mucho más rápido. Todavía no empiezo a grabar. Ahí está grabando. Ahí está grabando. Muchas gracias. Ya. Los nervios de la cabeza, entonces, correspondientes a los pares craneales, los que vamos a ver hoy, corresponden del número 1 hasta el número 6. Este es el origen aparente de los pares craneales, como uno los ve en la presentación de proyección fuera del encéfalo. Utilizan forámenes de la base del cráneo y se proyectan en la parte extracraneal. El primer par craneal, olfatorio, el segundo óptico, el tercero oculomotor. Después vamos a hacer la descripción en detalle para cada uno de ellos. El cuarto, patético troclear, el quinto, trigémino, el sexto, abducens, el séptimo, facial, el octavo, vestíbulo coclear, después viene el 9, glosofaringio, el 10, el vago, y el más caudal de todos, que se origina en los 5 primeros segmentos de la médula espinal, que es el accesorio o espinal. Finalmente, el número 12, que está en un punto más alto de lo que corresponde al bulbo raquídeo, por delante de una estructura que se denomina la oliva vulvar. Una presentación del origen aparente. Aquí está el nombre de los pares craneales. Olfatorio, una parte de la vía. El óptico, una parte de la vía. Quiasma óptico, cintillas ópticas. El tercero, oculomotor. El cuarto, que es el único par craneal que nace por detrás del tronco encefálico, pero igual se dirige hacia un foramen de la base del cráneo y se distribuye por la parte anterior hacia la cavidad orbitaria. El quinto, trigémino, el gran componente sensitivo de la mitad anterior de la cara y el componente motor para los músculos de la masticación. El sexto, abducens, el séptimo y el séptimo bis, la parte motora y la parte sensitiva del séptimo par craneal. Al lateral de él, el octavo par craneal, vestíbulo coclear, para la audición y el equilibrio. El 9, glosofaringio. El 10, que logra alcanzar cabeza, cuello, tórax, la parte superior del abdomen y la parte media. Vago. Y el número 11, que es el más caudal de todos, porque se origina en los 5 primeros segmentos de la médula espinal, que se denomina accesorio o espinal. Finalmente, el número 12, que nace en el bulbo raquídeo, por delante de una estructura que, de acuerdo a la forma, se denomina oliva vulvar. Este es el nervio número 12, denominado hipogloso, que está destinado al control de los músculos de la lengua. La explicación general para el nombre y la distribución tanto motora como sensitiva o sensoriales de los pares craneales. Olfatorio, que es un nervio sensorial, lo que corresponde al óptico, un nervio sensorial, lo que corresponde al tercer par craneal, que es motor para los músculos que están dispuestos a nivel del globo ocular, la mayor parte de ellos, lo que corresponde también al cuarto par craneal para un músculo que se denomina el oblicuo superior, el sexto par craneal para controlar también a otro de los músculos, solamente a uno, que mueve el ojo hacia la parte lateral, por eso se llama abducens, lo que corresponde al quinto par craneal, gran componente sensitivo de la mitad anterior de la cara con 3 ramas, pero también tiene componentes motores para los músculos de la masticación, massétero, temporal, pterigoideo, y algunos que están dispuestos en el plano suprayoideo. El facial, que es el responsable motor para los músculos de la expresión, pero también tiene componentes sensitivos que no aparecen dispuestos en este esquema. El hipogloso, para controlar cada uno de los músculos de la lengua, el accesorio espinal para controlar esternocleidomastoideo y trapecio. El vago, que es el gran responsable viscerosensitivo, visceromotor, pero que también tiene el control de algunos músculos voluntarios, que llega hasta el abdomen, el tórax, el cuello y algunos elementos de la cabeza. Finalmente, lo que corresponde al par craneal número 8, vestíbulo coclear, que tiene un componente coclear que es para la audición y un componente vestibular que es para el equilibrio. El par craneal número 9, que lo habíamos descrito en cuello,
que está para responsabilizarse de la sensibilidad de la mucosa a nivel de la faringe, del tercio posterior de la mucosa lingual y un músculo que es el estilo faríngeo. También habíamos visto estas imágenes que corresponden a los forámenes de base de cráneo, que los nervios pares craneales ocupan parte de estos forámenes para poder proyectarse fuera de la cavidad craneal. El par craneal que utiliza la lámina cribosa del etmoide corresponde a los nervios olfatorios, de tal manera que lo que hacen es comunicar el techo de la fosa nasal con la fosa craneal anterior. Lámina cribosa, nervios olfatorios. En la fosa craneal media, el foramen óptico es atravesado por el segundo par craneal o nervio óptico, de tal manera que conecta la fosa craneal media con la cavidad orbitaria. Lateral a él hay una fisura, hay un foramen alargado que se denomina fisura orbitaria superior, a través del cual pasa el tercer par craneal, oculomotor, el cuarto par craneal, patético troclear, el sexto par craneal, abducens. Todos son nervios que están destinados al control motor de los músculos del ojo, que mueven el ojo, y la rama superior del quinto par craneal o nervio trigémino, que se denomina nervio oftálmico. Todos esos nervios pasan por la fisura orbitaria superior, de tal manera que conectan la fosa craneal media con la cavidad orbitaria. Después, el foramen rotundo es ocupado por la segunda rama del nervio trigémino, que se denomina nervio maxilar. Inmediatamente por dorsal al foramen rotundo hay un foramen que, de acuerdo a su forma, se denomina foramen oval, y es ocupado entonces por la tercera rama del nervio trigémino, que se denomina nervio mandibular. Después, inmediatamente en la fosa craneal posterior, hay un foramen que corresponde al poro acústico interno o conducto auditivo interno, que es ocupado por la emergencia del nervio facial, séptimo par craneal, y por el octavo par craneal, vestíbulo coclear. Ambos se meten dentro del conducto auditivo interno, pero después en el interior tienen comportamientos distintos. Inmediatamente hacia la parte más posterior viene el foramen rasgado posterior o yugular, que implica la conexión de los pares craneales 9, 10 y 11, glosofaringio, vago y accesorio o espinal, que atravesando el foramen rasgado posterior logran conectarse con la base del cráneo, pero por la parte externa. El foramen que está dispuesto lateral al foramen magno del occipital, de acuerdo al elemento que lo utiliza para poder salir, corresponde al canal del hipogloso, que conecta la fosa craneal posterior con la base del cráneo. Y ya habíamos visto que el foramen magno del occipital conectaba la médula espinal con los elementos encefálicos. Empezamos a describir entonces lo que corresponde a el primer par craneal, que no es uno, sino que son muchos nervios, pequeños nervios que están dispuestos a nivel de la mucosa nasal, dispuestos en el techo de la fosa nasal, y estos nervios olfatorios tienen dendritas en este sector que captan moléculas que se encuentran en suspensión, de tal manera que el olor no es algo etéreo, es algo tangible. Si nosotros estamos percibiendo aromas agradables, como el de una comida, como el de un perfume, son moléculas que se encuentran en suspensión en el aire y que logran impactar en el techo de la fosa nasal y se conducen entonces por los nervios olfatorios, que atravesando la lámina cribosa del etmoide se conectan con un segundo elemento, que es una dilatación, y que se denomina bulbo olfatorio. Aquí también hay neuronas. Y hacia la parte posterior del bulbo olfatorio hay una prolongación que se denomina cinta olfatoria, la que finalmente en la parte posterior, eso es materia de neuroanatomía, se conectan con elementos de la corteza cerebral, se conectan con elementos del hipotálamo para reacciones vegetativas y conectan también lo derecho con lo izquierdo. ¿Cuál es la función del primer par craneal o nervios olfatorios? Es un nervio sensitivo
tiene que ver con uno de los sentidos, por eso también se le denomina que es un nervio sensorial asociado al olfato, ya sea agradable o desagradable. Visto en una opción más ampliada, nosotros podemos apreciar que esta es parte de la mucosa olfatoria. Y entre medio de la mucosa olfatoria existen neuronas que tienen proyecciones periféricas, que son las dendritas, que captan la información, que tiene prolongaciones hacia la parte central, hacia el bulbo, estos son los axones, que se encuentran con unas segundas neuronas que se denominan células mitrales, que captan la información por dendritas cortas y después lo prolongan hacia la parte posterior a través de sus axones. Le vuelvo a repetir, esto es parte de lo que corresponde a la vía olfatoria, que es materia de neuroanatomía. Por ahora simplemente como nervios. El segundo par craneal o nervio óptico también es un nervio sensorial, tiene que ver con el sentido de la visión, pero se conecta también con otros elementos, tiene que ver con el sentido de la visión. Sus neuronas receptoras, hay dos neuronas receptoras que están en una capa de tejido nervioso, lo van a revisar en órbita, en una capa de tejido nervioso que es la retina, y estas células dispuestas en la retina proyectan sus axones hacia la parte posteromedial del globo ocular a través de una estructura que se denomina el nervio óptico. También lo vamos a ver en neuroanatomía, que parte de las fibras que conducen la información visual de este nervio óptico se cruzan hacia el sector contralateral, pero también hay parte de la información visual que sigue por el mismo camino y está dispuesto para el hemisferio cerebral ipsilateral. Vía óptica, neuroanatomía. Por ahora, nervio óptico. Quiasma óptico, cintillas ópticas. Esta es la vía óptica. Es parte, como les vuelvo a repetir, de lo que corresponde a neuroanatomía. Hay unas capas de células receptoras para los estímulos de tipo lumínicos. Este es un corte de la retina. Estas células se denominan conos y bastones para poder despolarizarse con estímulos de luz de alta densidad o de baja densidad. Los conos para alta intensidad nos permiten diferenciar colores. Los bastones para estímulos de tipo luminosos de baja densidad nos permite determinar los tonos desde el gris claro hasta el gris oscuro, y eso entonces conducidos por neuronas que están dispuestas en la posición intermedia de la retina. Hay unas células que se denominan bipolares y hay otras células que se denominan ganglionares. Los axones de estas neuronas, tanto las bipolares como las ganglionares, se proyectan hacia la parte posteromedial del globo ocular a través de sus axones y el conjunto de estas fibras entonces forman el nervio óptico, visión. Pero antes de poder seguir hablando del resto de los pares craneales que tienen que ver con el globo ocular, tenemos que incorporar algunos elementos que mueven el globo ocular. No voy a hablar de las capas que conforman la estructura, ni de los elementos de refracción, pero sí voy a hablar de los elementos que mueven voluntariamente el globo ocular. Estos son músculos estriados, que se insertan en vísceras. El globo ocular es una víscera, está dentro de una cavidad. Y los músculos son controlados por pares craneales que tienen el control motor voluntario de estos músculos. Si nosotros pensamos que este es el globo ocular del lado derecho, los músculos, de acuerdo a la orientación de las fibras, llevan por nombre recto superior del ojo, nos permite desviar el globo ocular hacia la parte cefálica, el recto inferior del ojo o del globo ocular, que nos permite desviar el globo ocular hacia la parte caudal, hacia la parte inferior, el recto medial del ojo, que permite la desviación del globo ocular hacia el campo nasal, hacia la región nasal, el recto lateral del ojo, que nos permite desviar la mirada hacia el plano lateral. Hay dos músculos que, de acuerdo a la disposición de las fibras, se denominan oblicuos. Este es el músculo oblicuo superior
que tiene un cambio de dirección desde la parte más posterior de la cavidad orbitaria, pasa por una polea de reflexión y hace un cambio de dirección y vuelve a la parte superior del ojo. Como tiene una tróclea que le permite hacer este cambio de dirección, este músculo y el nervio, el músculo se denomina oblicuo superior por la orientación de las fibras, pero uno de los pares craneales que controla este músculo se denomina troclear, por esta estructura. Y el oblicuo inferior es un músculo que tiene un origen en el piso de la órbita y después se dirige a tomar una inserción en la parte lateral del globo ocular. Estos son responsables entonces del movimiento de torsión o de rotación, tanto hacia la parte superior como hacia la parte inferior. Después vamos a hablar de forma específica de estos músculos. En una vista lateral está cortado lo que corresponde al recto lateral. Podemos apreciar pasando por la pared medial de las órbitas y llegando a la parte medial del globo ocular, no vemos su proyección, el recto medial, lo que corresponde al recto inferior, el recto superior, el oblicuo superior que hace el cambio de dirección, el oblicuo inferior, y se nos incorpora otro músculo que viene dispuesto en la parte más cefálica de todos estos músculos y que en la parte más anterior se inserta en el párpado superior. De acuerdo a dónde se va a insertar y a qué es lo que va a hacer, ese músculo se denomina elevador del párpado superior. ¿Qué es lo que tienen en común la mayoría de estos músculos? Que en la parte más posterior de las órbitas, ellos se originan en un anillo que se denomina anillo tendinoso común, antiguamente se llamaba el anillo de Zinc, y a partir de ahí se dirigen hacia la parte superior, hacia la parte inferior, hacia la parte medial, hacia la parte lateral. Quienes no nacen de este anillo tendinoso común corresponden entonces al oblicuo inferior que se origina en el piso de las órbitas. Este es el único. El resto todos nacen desde esta posición y se dirigen entonces a cada músculo que ellos tienen que controlar. También es importante que en el interior de la cavidad craneal existen muy pocas venas y estas venas están asociadas directamente con el drenaje venoso prácticamente directo de algunos elementos correspondientes a la cara basal, a la cara medial o a la cara lateral del cerebro. Otra vez, neuroanatomía. Pero me interesa que queden con el concepto general. Hay muy pocas venas. Sin embargo, el mayor drenaje venoso, incluyendo los elementos que van a caer hacia lo que corresponde a la vena yugular interna en el foramen rasgado posterior, provienen de unos desdoblamientos de unas estructuras que son dependencias de la dura madre, una membrana fibrosa que cubre y protege los elementos encefálicos, que en ciertos sectores se desdobla y por cuyo interior está circulando sangre venosa. Estas estructuras que son dependencias de la dura madre se denominan senos venosos. Y esos senos venosos permiten entonces la circulación mayoritaria de la sangre venosa proveniente del encéfalo y tienen nombres específicos. Otra vez, materia de neuroanatomía. Sin embargo, uno de esos senos venosos se encuentra dispuesto lateral al cuerpo del efenoides y corresponde a un seno venoso. Esto es dura madre, un desdoblamiento de la dura madre que deja un espacio por el cual circula sangre venosa, y este seno venoso que es lateral al seno del efenoide, que es parte del cuerpo del efenoide, se denomina seno cavernoso, porque en su interior posee una serie de trabéculas que le dan el aspecto entonces de múltiples pequeños espacios con diferentes tamaños. ¿Por qué es importante el seno cavernoso? Porque en el interior de este seno cavernoso hay un importante elemento vascular que en la parte del cuello no daba ningún vaso colateral. Su destino final es introducirse dentro del cráneo para irrigar mayoritariamente elementos encefálicos.
Y el elemento entonces que se encuentra en la parte más medial del seno cavernoso, si este es el seno del esfenoide, esto es orientado hacia el plano medio, esto es orientado hacia el plano lateral, corresponde a la arteria carótida interna. Y en la parte más lateral del seno cavernoso están una serie de nervios correspondientes a pares craneales. En la parte más superior, el nervio oculomotor, tercer par craneal, inmediatamente caudal de él, el nervio patético troclear, cuarto par craneal, caudal al patético troclear, la rama superior del quinto par craneal o nervio oftálmico, a medial de él el nervio abducen, sexto par craneal, y en la parte más caudal de este seno maxilar se encuentra la segunda rama del nervio maxilar, perdón, del nervio trigémino, que es el nervio maxilar. Si hay una trombosis del cuerpo cavernoso, si hay una generación de coágulos en el interior, pueden haber problemas de tipo vasculares arteriales de los elementos encefálicos, o pueden haber problemas que compriman cada una de estas estructuras nerviosas, provocando daños motores o provocando daños de tipo sensitivo. El tercer par craneal se denomina oculomotor. Es un par craneal que nace a la altura de un espacio del tronco encefálico que se denomina fosa interpeduncular. Después lo que nos interesa es que abandona lo que corresponde a la fosa craneal media a través de un foramen que se denomina fisura orbitaria superior y lo tenemos en la parte más posterior de las órbitas. Y este nervio, que es el oculomotor, pasa por el interior del anillo tendinoso común o anillo de Zinc y se divide en dos ramas, una rama superior y una rama inferior. Y comienza su distribución motora. ¿Para quiénes? Para cada uno de los músculos del ojo, excepto el oblicuo superior. Si ustedes se fijan aquí, no hay ramas del oculomotor, y excepto lo que corresponde al músculo recto lateral. Al resto de los músculos, recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior, elevador del párpado superior, que es este músculo, son controlados entonces por rama, ya sea por la rama superior o por la rama inferior. Es el control motor de gran parte de los músculos del globo ocular. No conforme con eso, este nervio oculomotor tiene un ganglio visceromotor, este ganglio que está aquí, que se denomina ganglio ciliar. En este ganglio ciliar hay cuerpos de neuronas del sistema nervioso parasimpático que se van a distribuir a través de unos pequeños nervios en la parte más posterior del globo ocular. Estos nervios se denominan nervios ciliares cortos. Una vez que se incorporan dentro de la estructura del ojo, se dirigen hacia la parte más anterior y vamos a ver después que van a llegar a un músculo que está dispuesto en el sector del iris y que se denomina el esfínter de la pupila. Es el responsable de poder controlar a este músculo liso, este músculo visceral que se denomina esfínter de la pupila. Este es un corte a nivel de la parte más alta del tronco encefálico. Aquí están los componentes motores, otra vez materia propia de neuroanatomía, pero tiene un núcleo motor voluntario y también tiene un núcleo visceromotor para la musculatura lisa. Este núcleo antiguamente tenía el nombre de su autor, Edinger Westphal, actualmente se denomina núcleo pupilar. Entonces, el núcleo motor voluntario sale a través del nervio para poder controlar a los músculos dispuestos por esta línea roja. ¿A quiénes no controla? No controla al oblicuo superior y no controla al recto lateral, pero controla al resto de los músculos. Elevador del párpado, recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior. Y su componente visceromotor, aquí lo hicieron por separado para no confundir el esquema, sale en las mismas fibras nerviosas, se incorpora al ganglio ciliar y a través del ganglio ciliar y unos nervios que se denominan nervios ciliares cortos,
llega hasta la posición de un músculo que se denomina esfínter de la pupila o constrictor de la pupila y nos permite disminuir el diámetro de la pupila. Un esquema para que puedan recordar con mayor detalle el control que tiene este músculo denominado, este nervio denominado oculomotor. La rama superior, los músculos que controla, la rama inferior, los músculos que controla y su conexión con el ganglio ciliar. Un esquema, el ganglio ciliar, los nervios ciliares cortos y cómo estos nervios a través de axones logran disponerse a nivel de un músculo que ya lo había dicho, se denomina el esfínter de la pupila. También vamos a ver que no solamente hay una inervación parasimpática a través del tercer par craneal, su ganglio ciliar, los nervios ciliares cortos para el esfínter de la pupila, sino que también hay una inervación simpática, que recordando lo que habíamos visto en cuello, están dispuestos sus primeras neuronas a nivel del asta lateral de T1 y de T2, se incorporaban con sus axones al ganglio fusiforme y el ganglio fusiforme, a través de estructuras vasculares, podía llegar al elemento que él tenía que controlar y lo que hace es incorporar sus fibras a través de un nervio que se denominan nervios ciliares largos, aquí aparece uno pero son varios, se incorpora a la estructura del ojo y también llega a la posición del iris para otro músculo liso, para otro músculo visceral, pero que realiza todo lo contrario a la función parasimpática. Llega a un músculo que se denomina dilatador del iris. Y la dilatación del iris y la contracción del iris tiene nombres distintos desde el punto de vista del concepto clínico. Aquí estamos viendo la pupila de un color oscuro porque está generando un espacio hacia la profundidad del globo ocular y esta pupila tiene menor tamaño que esta otra, lo que significa que el músculo dispuesto a nivel del iris, en este caso está contraído y en este caso se encuentra dilatado, también contraído pero dilatado. Dilatador de la pupila, el constrictor de la pupila, el esfínter de la pupila. Cuando la pupila disminuye, esta es una acción refleja de tipo vegetativa, esa condición desde el punto de vista clínico se denomina miosis y es una regulación normal del globo ocular. Cuando hay estímulos de luz que son bajos, se estimula lo que corresponde a la contracción del dilatador de la pupila. La pupila se agranda y nos permite la mayor capacidad de integración de los pocos estímulos luminosos que nos están llegando en esa recepción del campo visual. Pero la acción de la miosis y de la midriasis a ustedes como médicos les va a permitir determinar cuando una persona esté inconsciente una gravedad o no de la situación que lo esté afectando en ese momento. Si una persona, por ejemplo, tiene una pérdida de conciencia, ustedes utilizan el reflejo pupilar mediante una linterna, ustedes van a levantarle el párpado, van a aplicar estímulos de luz varias veces y si esta persona, a pesar de estar inconsciente, tiene un reflejo pupilar de contracción, significa de que los elementos encefálicos afortunadamente no han sufrido un mayor compromiso de lesión. Hay reflejo pupilar de tal manera que puede que tenga simplemente un desmayo, una pérdida de conciencia parcial, si hay reflejo pupilar, a pesar de la inconsciencia. Muchas posibilidades de recuperación. Pero si la persona está inconsciente y ustedes estimulan con luz y se produce una condición clínica que se denomina midriasis, dilatación de la pupila, a pesar de estimular con luz, eso indica un grave compromiso de los elementos encefálicos, porque no está funcionando el tercer par craneal, de tal manera que solamente está funcionando la acción simpática que está dispuesta a nivel de los primeros dos segmentos medulares torácicos, T1 y T2, que obviamente están fuera de la cavidad craneal. Entonces, una persona que no tenga reflejo pupilar, que tenga una acción simpática, una permanente midriasis, nos indica una lesión mucho más grave, un mayor compromiso del sistema nervioso central,
que aquel que está inconsciente, pero que tiene respuesta de reflejo pupilar. ¿Preguntas sobre esto? Ustedes se van a enfrentar a muchos pacientes que pierden la conciencia y van a hacer este tipo de comprobaciones de cómo están sus reflejos. Las personas que mienten, las personas que están estresadas, las personas que tienen miedo, dilatan la pupila por una acción del sistema nervioso simpático. Si uno está relajado y está hablando con la verdad, se produce este reflejo natural de contracción del músculo esfínter de la pupila. Lo que corresponde al cuarto par craneal, que se denomina troclear, por esta polea de reflexión que hace el músculo oblicuo superior, un cambio de dirección, esto es mirado desde el cefálico. El nervio troclear es un par craneal que tiene un solo músculo a quien tiene que controlar, que es al músculo oblicuo superior. Y el músculo oblicuo superior, si esta es una mirada desde arriba, cuando se contrae, lo que hace es una torsión del globo ocular y lo que corresponde entonces al iris y a la pupila se desvían hacia la posición del ángulo inferolateral. Cuando ustedes están enfrentando a una persona, por ejemplo, que está mintiendo, que tiene problemas de seguridad, que tiene problemas de personalidad y que no le gusta enfrentar a las personas cuando está conversando con ella o cuando se le está interrogando, desvían la mirada hacia el ángulo inferolateral. Esa es una mirada patética, una mirada que no enfrenta, una mirada insegura, que algo oculta. Y la acción de esa mirada del globo ocular hacia el ángulo inferolateral, ya sea derecho o ya sea izquierdo, es controlada entonces por el cuarto par craneal, por eso es que antiguamente le denominaban nervio patético, por la mirada que produce. La nómina anatómica actualmente le denomina nervio troclear por la polea de reflexión que permite a este músculo llegar a la parte superior del globo ocular. El sexto par craneal, también lo vamos a mencionar inmediatamente porque está en relación a las mismas estructuras que mueven el globo ocular, es un par craneal que lo que hace es dirigirse para poder controlar a un solo músculo. Y este músculo corresponde al músculo recto lateral del globo ocular. Esta es la mirada desde la parte anterior, este es el lado nasal, este es el lado temporal. El nervio pasa por este sector y se dirige a controlar al músculo recto lateral. Y cuando se contrae el músculo recto lateral, permite la desviación del globo ocular hacia el plano lateral. Si nosotros estamos mirando un objeto dentro de nuestro campo visual hacia la parte frontal y este objeto comienza a moverse, nosotros podemos seguir el objeto con la mirada sin mover la cabeza y lo acompañamos entonces con un movimiento de desplazamiento hacia el plano lateral. Si el objeto sale de nuestro campo visual, lo que hacemos posteriormente es girar la cabeza y ahí estamos utilizando otro nervio que es el accesorio o espinal. También ustedes lo van a comprobar después en semiología y en neurología, que hay una mirada que se denomina conjugada, porque si yo miro hacia la parte derecha, estoy utilizando el par craneal número 6 del lado derecho, pero estoy utilizando el tercer par craneal del lado izquierdo que tiene que controlar al recto medial del ojo contralateral. Si yo desvío la mirada hacia la derecha, está actuando lo que corresponde al recto lateral derecho, pero también está actuando simultáneamente el recto medial del ojo contralateral. Esa es una mirada conjugada. Si no se produce eso de manera simultánea, hay algo que está fallando y hay una serie de pruebas, de signos, que a ustedes les van a poder permitir determinar la lesión de uno o la lesión del otro. Esta imagen es muy buena porque corresponde al resumen de la acción de los músculos, pero también de los nervios que controlan la posición del globo ocular. Recto superior, elevación; recto inferior, depresión; recto medial, aducción, desplazamiento del globo ocular hacia el campo nasal;
el recto lateral, desplazamiento del globo ocular hacia el plano lateral, lo que corresponde al oblicuo superior, la desviación de la mirada hacia el ángulo inferolateral, y el oblicuo inferior, lo que hace la desviación de la mirada hacia la parte superolateral. La acción conjugada del recto superior y del recto medial desvía la mirada hacia la parte superomedial. La acción conjugada del recto medial y del recto inferior nos da la posibilidad de desviación de la mirada hacia el ángulo inferomedial. Y aquí faltaría un músculo que vendría por sobre estos y que sería el elevador del párpado superior, tercer par craneal. Esta es una imagen de la órbita, nuevamente, lo repito, campo nasal, este es el campo temporal, y el único nervio que no pasa por la parte central del anillo tendinoso común corresponde al cuarto par craneal patético o troquear, que se dirige a controlar al músculo oblicuo superior. Desde el punto de vista clínico, la caída del párpado superior, que se denomina ptosis palpebral, P, T, O, S, I, S, ptosis, que significa caída. La ptosis palpebral nos indica una disfunción que corresponde a un mal control del músculo elevador del párpado superior. Y este paciente simplemente no puede elevar el párpado superior. Este paciente tiene un problema a nivel del párpado superior del lado izquierdo. Y uno debe suponer que eso puede deberse a un problema de tipo neuromotor que afecta al tercer par craneal, responsable de la elevación del párpado superior. No todas las personas tienen lo mismo, hay algunas personas que tienen el párpado superior a medio camino, pero en comparación a su contralateral no lo logran elevar como corresponden al 100%. Haciendo una mención a personas que ustedes pueden reconocer dentro del medio televisivo, la periodista Montserrat Álvarez tiene una ptosis palpebral, que en este momento no recuerdo si es derecho o es izquierdo. Algunas de estas lesiones se producen en el momento del parto, otras son lesiones que son adquiridas a través del tiempo, que pueden ser tumorales, que pueden ser de tipo vasculares, o simplemente por una falla del control neuromotor. Si ustedes le levantan los párpados a su paciente, uno de sus globos oculares mira hacia el frente de manera normal, mientras que el otro globo ocular se desvía de manera permanente hacia el plano lateral. Esta condición de desviación de uno o de ambos globos oculares, si usted le pide al paciente que mire hacia el frente y no enfoca sus globos oculares hacia la posición frontal, eso se denomina estrabismo. Y el estrabismo puede tener una condición de tipo divergente, o sea que el globo ocular, en vez de dirigirse hacia el plano frontal, se dirige hacia el plano lateral, a pesar de que usted le indique que tiene que mirar hacia adelante, permanentemente se desvía hacia el lateral. Este es un estrabismo del tipo divergente. Y entre el sexto par craneal, que es el que tiene que desviar la mirada hacia el lateral, y el tercer par craneal, que tiene el control del recto medial del ojo, se tiene que producir un equilibrio para poder mirar al frente. Pero si el tercero está fallando, el sexto par craneal, como tiene buenas condiciones, se produce un desequilibrio, de tal manera que permanentemente ese globo ocular se desvía hacia el plano lateral. Entonces son varias cosas: caída del párpado, ptosis palpebral. Segundo, si usted le eleva el párpado, presenta un estrabismo del tipo divergente. Esta persona no presenta ptosis, pero sí presenta un estrabismo del tipo divergente. Sin embargo, aquí tenemos a otro paciente que presenta un estrabismo en donde el globo ocular, en vez de estar mirando al frente, se desvía hacia el plano nasal, hacia el plano medio. Este es un estrabismo del tipo convergente. Y en este caso, hay otra condición desde el punto de vista del diagnóstico. ¿Quién está fallando aquí? ¿Quién es el elemento que está fallando, según ustedes, en lo que están apreciando?
¿Quién creen ustedes que está fallando? Hay un desequilibrio entre los pares craneales que hemos estado conversando. Hay uno que no funciona y hay otro que sí está funcionando. Un estrabismo del tipo convergente significa que el tercer par craneal, que es uno de los que controla el recto medial del ojo, sí está funcionando. Pero quien le tiene que contrarrestar su función, que es el sexto par craneal, no está funcionando. Esta es una parálisis, una lesión neuromotora del sexto par craneal. Y se produce entonces una mirada hacia el plano nasal de manera permanente, un estrabismo convergente. Y llegamos a uno de los nervios complejos dispuestos a nivel de la cabeza, que tiene una de las frecuencias desde el punto de vista de las disfunciones, de la sintomatología más variada dispuesta a nivel de la cabeza y que corresponde al nervio trigémino. El nervio trigémino, ya lo habíamos visto, también nace del tronco encefálico y este nervio trigémino presenta un gran ganglio, que es el que estamos señalando acá, que actualmente la nómina anatómica le denomina ganglio semilunar o trigeminal, por la forma o por la asociación con el nervio al cual pertenece, y que antiguamente ustedes lo van a también a nombrar mucho en clínica, porque en semiología se utiliza bastante, es el denominado ganglio de Gasser, G-A-S-S-E-R, ganglio de Gasser, trigeminal o semilunar. A partir de este ganglio se originan tres ramas, la que aparece aquí pintada de color verde, la que aparece pintada de color naranja y la que aparece pintada de color celeste. La rama superior, o también denominado V1, la verdad es que no es V1, sino que es el quinto número 1, la rama superior, es el nervio oftálmico y controla el tercio superior de la mitad anterior de la cabeza. Después viene la rama número 2 del quinto par craneal, que se denomina nervio maxilar. Por lo menos en el origen, porque después siguen dando una serie de ramas, maxilar. Y después viene la rama inferior, que es la de mayor calibre, la de mayor territorio de distribución, con funciones distintas, es el nervio mandibular. De las tres ramas, oftálmica, maxilar y mandibular, la rama oftálmica es exclusivamente sensitiva. Después vamos a saber para qué. La rama maxilar es exclusivamente sensitiva. Y la rama mandibular tiene componentes sensitivos, pero también tiene componentes motores para los músculos de la masticación. Entonces, vamos a comenzar a distribuir las ramas que se originan a partir del nervio oftálmico, maxilar y mandibular. El nervio oftálmico, que nace del tronco encefálico, utiliza la fisura orbitaria superior junto con el tercero, el cuarto y el sexto para poder llegar a la órbita. Y una vez que llega a la órbita, se divide en tres ramas. En la parte posterior de la órbita se divide en tres ramas. Un nervio que se dirige hacia la glándula lagrimal, pero no le da control visceromotor, sino que llega a esa posición y a partir de ahí se distribuye por la conjuntiva del ojo, por la piel del párpado y por la piel de la región frontal dispuesta en la posición superolateral. Si usted se toca el párpado superior y aplica el índice en el ángulo superolateral de este párpado, en la parte profunda está la conjuntiva del ojo, que tiene sensibilidad. Después está tocando el párpado. Y si usted sigue el recorrido hacia la parte inmediatamente cefálica, se encuentra con la piel de la región frontal dispuesta en la parte superolateral. El nervio denominado lagrimal es el responsable sensitivo de ese ángulo superolateral. Conjuntiva, la piel del párpado y la piel de la región
frontal superolateral. No tiene que ver con la glándula lagrimal. Pasa a través de ella para poder llegar a esos otros elementos a los cuales da sensibilidad. Nervio lagrimal. Si usted se está depilando, por ejemplo, la cola de las cejas y le duele porque se está depilando, sacando parte de los vellos de ese sector, la responsabilidad del dolor de ese sector le corresponde al nervio lagrimal. Si le duele la conjuntiva del ojo, si le pica la conjuntiva del ojo, en la parte superolateral, eso le corresponde al nervio lagrimal. Después, el otro nervio, que también nace del nervio oftálmico, sigue una dirección por la parte superior de las órbitas y este nervio se denomina nervio frontal. Este nervio frontal, cuando está llegando a la parte más posterior del globo ocular, se divide en dos nervios que van hacia la parte superior de las órbitas. Un nervio que sigue la dirección del nervio frontal y que se denomina nervio supraorbitario, mientras que la otra rama se dirige hacia el ángulo superomedial del ojo y se denomina nervio supratroclear. El nervio supraorbitario es el responsable de los mismos elementos que el nervio lagrimal. La conjuntiva del ojo, la piel del párpado superior y la piel de la región frontal dispuesta en un sector intermedio, justo en la parte superior e intermedia de la órbita, en donde el hueso frontal presenta un foramen que se denomina supraorbitario. El nervio pasa por ahí, la parte superior e intermedia de las órbitas, tanto en la piel como en la conjuntiva, como en el párpado superior. Y el otro nervio, que es el nervio supratroclear, está dispuesto para el ángulo superomedial de las órbitas, en donde el hueso frontal también tenía o un foramen o una incisura, que se llamaba supratroclear. Está dispuesta para el nervio supratroclear. Y el nervio supratroclear está dispuesto para controlar lo mismo, la conjuntiva del ojo, la piel del párpado superior y la piel de la región frontal, que es más próxima al plano medio. Entonces, para no tener inconvenientes de posiciones, lo que está más próximo al plano medio le corresponde al nervio supratroclear. Lo que está más próximo a la cola de las cejas, la parte más fina de las cejas, corresponde al nervio lagrimal. Y lo que está dispuesto en el cuerpo de las cejas, lo que está en la parte media de la distribución de las cejas, le corresponde a la región intermedia de la región frontal. Una más cerca del plano medio, una más cerca del plano lateral y otra que está entre medio de las dos. La parte más próxima al plano medio, supratroclear. La parte intermedia, supraorbitario. La parte más lateral, nervio lagrimal, para las mismas estructuras. Lo vuelvo a repetir y por última vez. Conjuntiva, piel del párpado superior, piel de la región frontal. Ese es el nervio frontal. Tenemos el nervio lagrimal, tenemos el nervio frontal. Y la tercera rama de este nervio oftálmico nace y se va justo haciendo un recorrido por debajo del nervio frontal, y este nervio se denomina nasociliar. El nervio nasociliar, que es la parte más medial del nervio oftálmico, en la medida que va avanzando se va distribuyendo con un nervio, que es el primero que se divide, que se denomina etmoidal posterior. Después, a poco de avanzar, casi al terminar la lámina cribosa, hay otro nervio que se denomina etmoidal anterior, y finalmente hay otro que termina en el ángulo interno del ojo, que se denomina infratroclear. Infratroclear. Todos son sensitivos. Estos se meten dentro de los senos, el seno, por ejemplo, frontal, los senos etmoidales. Este se mete a controlar parte de lo que corresponde a la estructura nasal, infratroclear. Todos tienen componentes sensitivos. En una imagen de la parte anterior de las órbitas tenemos la posición del nervio infratroclear, del nervio supratroclear
del nervio supraorbitario, del nervio lagrimal. De la parte baja, esta es una rama sensitiva que proviene de la segunda rama del nervio trigémino, que es el nervio maxilar, que tiene una rama que se denomina nervio infraorbitario. De ese modo, entonces, tenemos lo sensitivo para la conjuntiva, para la piel del párpado y para la piel que recubre a la cavidad orbitaria. No están las cejas, pero yo le decía que si usted se está depilando la cola de las cejas, corresponde al nervio lagrimal. Si usted está depilándose el cuerpo de las cejas, el nervio supraorbitario. La cabeza de las cejas, el nervio supratroquear. Si es el ángulo medial del globo ocular, el nervio infratroquear. Y los etmoidales anteriores y posteriores, profundizándose dentro de la parte más posterior de la cavidad orbitaria, logran conectarse con la cavidad nasal. Cuando lleguemos a fosa nasal, se va a describir. Preguntas. Seguimos. El nervio maxilar, o la segunda rama del quinto par craneal, esta es la segunda rama, esta ya la habíamos descrito, nervio oftálmico, esta es la segunda rama maxilar, proviene desde el ganglio trigeminal o semilunar o de Gasser, utiliza el foramen rotundo, abandona la fosa craneal media y la tenemos en una fosa que se denomina fosa pterigopalatina. Comunica la fosa craneal media con la fosa pterigopalatina. Quien comunica es el foramen rotundo, quien pasa por ahí es el nervio maxilar. Y dentro de la fosa pterigopalatina, el nervio maxilar comienza a dar una serie de ramas de distribución. Por ejemplo, este, que va metiéndose en el piso de las órbitas, pasando por una fisura que se denomina orbitaria inferior, se denomina nervio infraorbitario, que lo habíamos revisado en esta imagen. Aquí aparece, en la parte externa del maxilar, y se distribuye sensitivamente por la parte inferior de la conjuntiva, del párpado y de la piel que lo recubre por la parte inferior. Nervio infraorbitario. Otra de las ramas tiene una posición superior, se denomina nervio cigomático. A poco de avanzar, se mete en dos pequeños conductos que tiene el hueso cigomático, uno que se denomina cigomático facial, el más inferior, el otro que se denomina cigomático temporal, y el nervio cigomático temporal, fíjense ustedes que aquí es importante, tiene una anastomosis, tiene fibras que se reúnen con el nervio lagrimal. Esto es muy importante porque vamos a ver después que a través de este nervio, esta conexión del nervio cigomático temporal con el nervio lagrimal, logran incorporarse fibras que van a poder controlar la parte visceromotora de la glándula lagrimal. Lo dejamos por el momento. Después, hay un nervio que dentro de la fosa pterigopalatina se distribuye hacia la parte caudal y anterior, pasando por un canal, por un foramen, por un conducto que tiene la parte posterior del paladar, y ese nervio se denomina nervio palatino mayor. Es el componente sensitivo del paladar duro. Y también hacia la parte inmediatamente posterior, pasando por un canal palatino menor, hay otro nervio de menor calibre, pero que tiene la misma distribución hacia la parte caudal, que se denomina nervio palatino menor, y cuyo destino es controlar sensitivamente lo que corresponde a la mucosa del paladar blando, orofaringeo. Paladar duro, maxilar, paladar blando, palatino menor. También, naciendo y metiéndose en la parte posterior del maxilar, hay un nervio, este que está aquí, que perforando el hueso es el responsable sensitivo de poder controlar las piezas dentarias de la arcada superior correspondiente a los molares. Ese nervio se denomina nervio alveolar superior posterior. En algunos casos, a veces dentro del hueso, en otros casos antes de pasar
por lo que corresponde a la fisura orbitaria inferior, hay un nervio que se desprende y que se denomina nervio alveolar superior medio. Y está dispuesto también para poder controlar las piezas dentarias de la posición intermedia, lo que significa caninos, premolares primero y segundo, alveolar superior medio. Y dentro del recorrido de un canal que se denomina infraorbitario, de un conducto infraorbitario, hay un nervio que dentro del maxilar va hacia la parte inferior y se denomina alveolar superior anterior y está dispuesto para poder controlar sensitivamente a la arcada dentaria superior de la posición más anterior, incisivos centrales e incisivos laterales. También este nervio maxilar, dentro de la fosa palatina, tiene una relación morfológica, pero no funcional. Está pegado, está asociado solamente morfológicamente con un ganglio parasimpático. Este ganglio parasimpático se denomina palatino, pero no le pertenece al nervio trigémino. Está pegado a él, pero no le pertenece funcionalmente a él, por lo tanto, lo dejamos pendiente. El nervio infraorbitario, que ya lo habíamos visto, pasa por el canal infraorbitario, aparece por el foramen infraorbitario, es el responsable sensitivo del párpado inferior, es el responsable sensitivo de la parte lateral de la nariz y es el responsable sensitivo de lo que corresponde al labio superior. Aquí lo podemos ver de una mejor manera. El nervio cigomático, cigomático facial, cigomático temporal, la conexión del nervio cigomático con la glándula lagrimal, no la podemos ver porque es profunda. Esto corresponde al nervio alveolar superior y posterior, alveolar superior medio, alveolar superior anterior. Insorbitario para la parte palpebral, para la aleta nasal y para el labio superior. El nervio palatino menor para el paladar blando, el nervio palatino mayor, aquí aparece como uno, pero son dos independientes para el paladar duro. Lo vuelvo a repetir, existe una relación anatómica, morfológica, pero no funcional del nervio maxilar con el ganglio pterigopalatino. Tenemos que mencionarla, pero no está ligada funcionalmente a él. Si observamos la fosa nasal, aquí está el nervio maxilar. Y este nervio maxilar, ahí están los nervios palatino mayor, paladar duro, palatino menor, paladar blando, pero dentro de la fosa nasal y pegado a las paredes laterales de la fosa nasal hay tres nervios. Estos tres nervios son los nervios nasales. Y estos tres nervios nasales, de acuerdo a la posición, se denominan el nervio nasal posterolateral, el nervio nasal posterior y medio y el nervio nasal posterior inferior. Los tres están pegados a la pared lateral. Nasales posteriores. Este es el superior, este es el medio y este es el inferior. Para todo lo que corresponde a la pared lateral de la fosa nasal, en su parte más posterior. Porque estos son los nervios etmoidales. Este es el nervio etmoidal anterior, por ejemplo, para controlar a esto. Después vamos a ver qué otros nervios llegan acá, en fosa nasal. Y también desde este mismo nervio maxilar, pero ahora se desprende un nervio que va hacia el tabique de la fosa nasal. Y este nervio se denomina nasopalatino. Es el responsable de controlar la sensibilidad de la mucosa del tabique nasal. Nasopalatino. Este nervio nasopalatino finalmente encuentra un conducto en el piso de la cavidad nasal que se abre al techo de la cavidad oral y este orificio se denomina nasopalatino o conducto incisivo. O sea, ustedes tienen que hacerle un tratamiento, por ejemplo, de la arcada dentaria superior o anestesian los nervios alveolares superiores, posterior
el medio o el anterior, dependiendo de la pieza, pero si tienen que hacer también un tratamiento de los incisivos, lo que hacen es bloquear el nervio nasopalatino. El nervio mandibular, que es la rama de mayor distribución motora y sensitiva, la única rama que tiene funciones motoras y sensitivas, viene también desde la parte más inferior de este ganglio semilunar, utiliza el foramen oval y llega a la fosa infratemporal y comienza su distribución a través de dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. Este es el nervio mandibular con dos troncos. Este es el tronco anterior, que es mucho más delgado. Este es el tronco posterior, que tiene un mayor calibre. Foramen oval, nervio mandibular. Si comenzamos a reconocer los elementos que corresponden al tronco anterior, podemos verlo reflejado en estos colores aquí. Las ramas de distribución del tronco anterior son todas motoras, todas, excepto un componente que es sensitivo y que se denomina nervio bucal, a pesar de que aquí está asociado a un músculo, que es el músculo buccinador. Este nervio, que es el nervio bucal, es el componente sensitivo del tronco anterior del trigémino. Y no está para controlar el músculo, está para controlar la piel de la región de las mejillas, tanto por la parte externa como por la parte interna. En la región geniana, en la piel, como en las mucosas de la cavidad oral, dispuesta para la región de las mejillas. Nervio bucal. Si usted se muerde las mejillas por dentro, porque está estresado, porque mordió mal, porque está descoordinado, y si usted siente dolor en esa región, le corresponde al nervio bucal. El resto de las ramas son todas motoras. Por ejemplo, hay un nervio que se denomina nervio temporal profundo anterior, para el músculo temporal, las fibras más anteriores. Hay un nervio que se denomina nervio temporal profundo posterior, que es para las fibras más posteriores del músculo temporal, y también comparten algunas fibras con las fibras intermedias del músculo temporal. Después hay ramas que se van a distribuir, aquí no se ve porque está cortada la mandíbula, para el músculo massétero. El nervio se llama nervio del massétero. Después, en general, los nervios motores tienden a llevar el nombre del músculo que controla: el nervio del pterigoideo medial, el nervio del pterigoideo lateral. Y entonces, el tronco anterior tiene funciones motoras de muchos nervios asociados a músculos de la masticación, temporal, massétero, pterigoideos, y un componente sensitivo que es el nervio bucal. Sin embargo, del tronco posterior, que es más grueso, todas las ramas mayoritariamente son de tipo sensitiva, excepto ramas para algunos músculos que están dispuestos en el compartimento suprayoideo. Entonces, ¿quiénes son estas ramas? Un nervio que tiene una característica que forma un lazo a través del cual pasa una arteria que se denomina arteria meningia media. Lo van a ver como una de las arterias que proviene de la arteria maxilar. Este nervio, que es característico, que presenta un lazo a una arteria que es la arteria meningia media, se denomina nervio aurículo temporal. Este nervio aurículo temporal se distribuye hacia la región del pabellón auricular por la parte anterior. Sensitivo, aurículo temporal. Después, el otro nervio se dirige hacia abajo y se incorpora a la mucosa de la lengua, 2/3 anteriores de la mucosa lingual. Este nervio, que también tiene un componente sensitivo, se denomina nervio lingual. Si usted se muerde la lengua, si usted siente frío el café, caliente el café, si usted siente un pelo en la lengua, un papel, una piedra, una espina de pescado, eso es el nervio lingual. Sensibilidad de los 2/3 anteriores de la mucosa lingual. No tiene que ver con el gusto. El trigémino tiene que ver con sensibilidad general. Lo vuelvo a repetir: frío, calor, dolor, presión, vibración, pero no tiene que ver con gusto. Nervio lingual.
y tiene un elemento que se incorpora al nervio lingual, ese pequeño filete nervioso que está ahí, tampoco le pertenece al nervio lingual ni al trigémino, le pertenece a otro nervio. Ese elemento nervioso que se agrega se denomina cuerda del tímpano. Está pegado al quinto par craneal, pero no le pertenece a él. Esta rama que está cortada es un nervio que se denomina nervio alveolar inferior. Como está cortada la rama de la mandíbula, el nervio también lo cortaron, pero se puede ver la continuación aquí. Ese nervio que se denomina alveolar inferior es el responsable sensitivo de cada una de las piezas de la arcada dentaria inferior. Nervio alveolar inferior. Y después, el componente motor de este nervio mandibular se desprende desde el nervio alveolar inferior y este nervio, su destino final, es llegar al miloioidio. El nervio se denomina nervio del miloioidio, pero es responsable de controlar al miloioidio, pero también es responsable de controlar al vientre anterior del digástrico. Si la persona tiene un dolor provocado por sinusitis del seno frontal, de las celdillas etmoidales, del seno efenoidal, del seno maxilar, esa percepción de tipo dolorosa es captada por ramas del nervio trigémino, o por la rama oftálmica o por la rama maxilar, componente sensitivo. Todo lo que es el componente sensitivo de la mitad anterior de la cabeza le corresponde al quinto par craneal, ya sea en su tercio superior, en su tercio medio o en su tercio inferior. Aquí está la presentación general del nervio mandibular. Y también el nervio mandibular, esta es una vista por la cara medial, presenta una relación morfológica, anatómica, con un ganglio parasimpático que está medial del nervio mandibular, que se denomina ganglio óptico. Es un ganglio parasimpático que no le pertenece al quinto par craneal, le pertenece a otro nervio. También el nervio lingual presenta una relación otra vez morfológica con otro ganglio parasimpático que se denomina ganglio submandibular, que funcionalmente no tiene que ver con el quinto, tiene que ver con otro nervio que no es capaz de llegar a estas posiciones. Una distribución general del nervio mandibular. Y si nosotros estamos examinando un paciente y el paciente se toca alguna parte de la cara, aquí están dispuestos de color amarillo, rojo o verde algunos de los elementos correspondientes a los nervios sensitivos que a ustedes les pueden dar una idea de dónde puede estar el problema. El nervio correspondiente al número 8 es el supratronclear. El que corresponde al número 1 corresponde al nervio supraorbitario. El número 2, el nervio lagrimal. El número 5, infraorbitario. Cigomático temporal, cigomático facial, bucal, mentoniano. Aquí están las ramas de distribución, tanto de la oftálmica, de la maxilar, como de la mandibular. En la parte profunda, otra vez en neuroanatomía, hay relaciones del origen aparente del quinto par craneal con algunos elementos vasculares que a veces por hipertensión pueden provocar compresión y dolores en el recorrido de cualquiera de estas tres ramas. Neuralgia del trigémino. Hay soluciones desde el punto de vista médico con métodos de pequeños impulsos eléctricos que van a ir dirigidos específicamente a alguna de estas tres ramas de distribución dependiendo de la sintomatología del paciente para poder bloquear el dolor. Incluso se pueden hacer con microdisecciones a través de microbisturí, cortes de los axones de parte de alguno de estos nervios para poder eliminar el dolor del trigémino. Fíjense ustedes que el dolor del trigémino es tan intenso que en algunos casos
hay pacientes que se suicidan por el dolor del trigémino, un dolor de muela, un dolor de oído. Generalmente, si son permanentes, si son crónicos, pueden llevar a una alteración de la emocionalidad, de la conciencia de la persona, que a veces como única solución para la liberación del dolor es quitarse la vida. Obviamente que tienen que ir por un tratamiento médico, un buen tratamiento médico que haga el diagnóstico preciso y que les ofrezca entonces una solución para reparar su situación. El herpes, que es una infección viral que se da en todo el cuerpo y que tiene predilección por meterse dentro de una vaina de mielina que tienen los nervios, especialmente, a propósito de la clase de hoy, el herpes puede ser en cualquiera de los 3 niveles del quinto par craneal. Hay herpes también del facial, hay herpes de otros sectores del cuerpo, herpes genital, a nivel de la planta, a nivel del tronco, pero asociado a lo que estamos viendo, este es un herpes asociado al nervio oftálmico. Y se produce una irritación en la vaina de mielina que recorre cada una de las ramas de distribución de este nervio. Una vista lateral y una vista de la parte dorsal para que puedan identificar los territorios sensitivos de cabeza. En la parte posterior, ya lo habíamos dicho, C2, C3 como ramos dorsales, lo que corresponde al nervio occipital menor como parte del plexo cervical, en la región mastoidea. Después, en la mitad anterior de la cara, la rama oftálmica, todo lo que es morado, parte de la fosa nasal y del párpado superior hasta la región frontal. De color verde, la rama maxilar, que proviene desde el párpado inferior, la parte baja del apéndice nasal hasta el labio superior. Y finalmente, la rama mandibular, que viene desde la región geniana, pasando por el labio inferior, la región mentoniana y todo lo que corresponde a la región masseterina y la preauricular. Si es un problema de dolor en este sector, ya sea aquí, aquí o aquí, es neuralgia del trigémino. Si es de la parte posterior, son ramos dorsales, o más próximo al plano medio, ramo dorsal de C3, o en el sector dorsal intermedio, ramo dorsal de C2, si es en la región mastoidea, le corresponde entonces al nervio occipital menor. Esto lo van a ver en fisiología el próximo año. También ustedes pueden comprobar cómo están funcionando la integración de algunos pares craneales, algunos sensitivos con algunos componentes motores. Este es el reflejo masseterino. Ustedes aplican el pulgar a nivel del mentón, con el martillo de reflejo golpean. El golpe lo que produce es una estimulación por estiramiento del músculo massetero y se obtiene como respuesta una elevación de la mandíbula. Este es el reflejo massetérico. Este es el reflejo conjuntival. Aquí estaríamos comprobando cómo está la rama mandibular en su componente sensitivo y en su componente motor. El reflejo conjuntival consiste en estimular con un papel, con algodón, la conjuntiva del ojo, y la respuesta refleja tiene que ver con el cierre de los párpados, de manera refleja, automática. Ese es el reflejo palpebral. Aquí está integrado el componente sensitivo de la rama oftálmica con el componente motor del séptimo par craneal o nervio facial, el auricular de los párpados. Integración de 2 pares craneales. Si ustedes se tiran un pelo de la nariz, se produce dolor y como consecuencia de esa estimulación, a los segundos después va a haber un incremento en la producción de la secreción de la mucosa nasal y no solamente eso, sino que también van a brotar reflejamente las lágrimas. Ese es un reflejo integrado de lo que corresponde a la rama del nervio maxilar, en el interior de la fosa nasal, con el reflejo vísceromotor del par craneal número 7, que es el nervio facial, el componente sensitivo, nervio maxilar, el componente vísceromotor, nervio facial.
Eso es lo que corresponde entonces a la clase de hoy en la presentación de los pares craneales desde el número 1 hasta el número 6. Preguntas. Preguntas. Si ustedes están en un asado y están preparando el carbón y el fuego es muy intenso, les va a comenzar a picar el ojo. Y lo que les pica a nivel del ojo corresponde a la conjuntiva del ojo, que tiene sensibilidad somática, consciente. Y les va a dar picazón, porque con el calor la conjuntiva del ojo se va a comenzar a resecar. Con el paso de los minutos se le va a comenzar a irritar, a poner rojo, por una vasodilatación de los vasos de la conjuntiva del globo ocular. El estornudo es un reflejo integrado del quinto par craneal, del séptimo par craneal. Y así, todo lo que ocurra a nivel sensitivo o motor dispuesto a nivel de la cabeza, movimiento del globo ocular, sensibilidad de la fosa nasal, músculos de la expresión, sensibilidad de piezas dentarias, de la lengua, del labio superior, del labio inferior, corresponde a pares craneales. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, voy a presentar, porque estuve revisando la prueba de cátedra en relación a las preguntas que ustedes me habían planteado. Para esta pregunta es el elemento anatómico que la cápsula fibrosa articular del codo no cubre es, la que no cubre es la tuberosidad ulnar, porque ahí se inserta el músculo braquial, pero sí incluye a la fosa coronoidea, está metida dentro de la cápsula, sí incluye a la fosa radial, sí incluye a la cabeza del radio, sí incluye a la fosa olecraniana en la parte posterior. Después, donde dice la arteria que avanza por ventral a los procesos transversos de las vértebras cervicales, no había la arteria que correspondía porque era la arteria tronco tiro cervical, pero la que tenía relación con esto era la arteria cervical ascendente. Entonces, la dejo como respuesta a esa, discútanlo entre ustedes, o se anula esa pregunta. Les voy a dar hoy día para que me respondan. María Lorena me responde mañana en relación a esta alternativa. Después dice, ¿cuáles de los siguientes músculos se originan o insertan en la parte media o intermedia del proceso coracoide? Como había un error de tipo conceptual que no fue aclarado, pero después sí fue aclarado con imágenes del control práctico, entonces, quien está más lateral, la respuesta correcta es la porción corta del bíceps. Como hubo una confusión entre medio o intermedio, y algunos pusieron coracobraquial, como parte de la corrección de la prueba, se le asignó el puntaje correcto tanto a la coracobraquial como a la porción corta del bíceps. Y ahí se soluciona el problema. Aquí no habría problema porque habrían dos posibilidades de respuesta, pero les vuelvo a repetir, la respuesta correcta es una sola, la porción corta del bíceps. En la posición, ¿sí? Disculpe, buenos días. Buenos días. ¿Después se podía devolver a la primera pregunta que corrigió? La primera. ¿Está? Es que la prueba decía de muñeca, no de codo. Yo la saqué de la prueba. Sí, que yo la estoy viendo ahora y dice el elemento anatómico que no es cubierto por la cápsula articular de la muñeca. Ya, espéreme un ratito. Sigamos con esto primero. Esta se repetía y la vamos a dejar tal cual. ¿Ya? No importa que se repita, pero la vamos a dejar tal cual. Y usted me dice que quien no incluye la articulación de la muñeca. Sí, en la prueba decía de la muñeca, no decía del codo. Déjeme revisarlo al tiro, ya que tenemos 5 minutos todavía.
Esa no. Sí, están todas en el mismo orden, pero a mí en la prueba me aparece la número 25, me sale esa pregunta. Ah, pero son al azar, entonces no Ya. puede que no coincida. Es la 29. Exactamente. Que no es cubierto por la cápsula articular de la muñeca, o sea, el que está afuera, este está dentro. Esta no corresponde. Esta sí está dentro. Este no está dentro. Y este sí está dentro. Entonces habría, que no corresponde sería 1, la A. 2, la B. 3, esta habría que anular, porque tiene 3 respuestas eventualmente correctas. Profe, Dígame. las notas, porque yo vi el portal de alumno y usted ya puso Sí. la nota de la cátedra. De la cátedra, esa es la que corresponde al laboratorio. Ah, ya es la del control. Sí, hay una Ya, prueba chica y una de control práctico. ya. No quise ponerla de la cátedra porque espero el comentario de parte de ustedes. Claro. Esta la anulamos entonces. Yo, o sea, por mí, O lo someto a votación, porque si no la anulo, la respuesta correcta aquí sería la A, sería la B y sería la D. Por eso se los planteo a ustedes. Yo puedo corregir el puntaje y asignarle puntaje correcto para la A, para la B y para la D. No la C ni la E. Lo dejamos así mejor. Asigno puntaje correcto para la A, para la B y la D. A, B, D. profe, entonces en la última va a considerar esas 3 respuestas como correctas y en la Sí, otra que preguntaba por el proceso coracoides va a asignar también 2 correctas, ¿o 2 no? correctas, sí. Hay una sola respuesta correcta, que era la del codo. A quien no cubre. Está cubierta la fosa, porque es un elemento articular, este otro elemento articular, este otro elemento articular, este otro elemento articular. El que representa la inserción del tendón de braquial es esta, esa es una sola respuesta correcta. Después aquí ustedes tienen que decidir si pongo esa como correcta o se anula. Esta ya tiene 2 respuestas correctas, o sea, esto estaría chequeado en la recorrección, ¿cierto? ¿Puede mostrar la anterior? Esa es la que la otra vez habíamos, que una compañera dijo que no aparecía porque creo que aparecía como dónde venía, pero no la arteria en sí. Claro, se pregunta por el origen, y el origen es el tronco tiro cervical. Profesor, Sí, sí. en esa pregunta, igual varios, por lo que yo vi, no sé si estoy en lo correcto, pensamos que poníamos la arteria que seguía en realidad, porque vimos lo del tronco, pero pusimos la que seguía del tronco. Entonces, no sé, al fin. ¿Y cuál es la que sigue el tronco de estas que están acá? No, pues la que como correspondía por el enunciado era la arteria cervical ascendente, como pensando en que hubiese una correcta, o la más correcta en realidad, dentro de lo que había.
¿sí? Entonces, Por eso aquí está marcada. ujú. Pero donde dijo que había que decidir si eliminarla o Yo creo que mantenerla. yo creo que la gran mayoría, por las respuestas que vi, puso esta. Sí, pues yo también pienso, pero no sé si todos los compañeros qué piensan. Pero varias, por lo menos yo sé que varias de las compañeras tienen esa correcta. Me resultaría más fácil que eh, quienes no la respondieron, porque ninguna de las otras no tiene ninguna relación más que esta. Me sería más fácil que las personas que no la respondieron me señalaran sus nombres, porque la mayoría respondió esta. Y esta no tiene nada que ver. Profe, y los que le respondieron porque no sabían, porque ese mismo día también otra compañera dijo que como que marcó cualquiera porque no sabría la correcta. Por eso necesito que aquellas personas que no contestaron esa, o que la contestaron equivocadamente, me manden un correo o un chat con sus nombres para revisarla de manera específica. Que es un trabajo de chino, meterse a la prueba y Pero, ver y las si la planillas. anula, porque igual la pregunta está como, o sea, Co- porque va a quedar conf- de trabajo doble y aparte porque igual la pregunta estaba como, no sé, Confíe en mi criterio. no sé, yo no digo que desconfíe de su criterio, lo digo para No, que, pero porque usted igual va a tener que hacer confíen. todo el trabajo Sí, y si no, no, me da lo mismo, pero confíe en mi criterio. Y voy a tener que hacer una diferencia ahí en la contabilización del puntaje, en la escala. Pero lo que me interesa es esa está definida ya. Esta tengo que revisar de acuerdo a los chats que me envíen, quiénes son los que no respondieron esta, no los que la respondieron, porque quienes respondieron esta va a ser contemplado como correcto. Quienes no la respondieron o la respondieron de manera equivocada, tiene que haber una adecuación del puntaje total para no considerárselo. Y no hay variación. En esta, ya en la plataforma está corregido ese puntaje. En esta, que es una pregunta repetida, se considera igual como puntaje. Y, y en esta voy a considerar como puntaje correcto a quién. Esta era, ¿no? A la B. La A sí está, porque está en la parte baja, está en la muñeca. A ver, voy a corregir el tiro para no perderme aquí. Sería esa. Y sería esa. Delante me había equivocado. La incisura ulnar la presenta la epífisis distal del radio para la cabeza de la ulna. Entonces, esta y esta sí están incluidas. La superficie escafoidea también con mayor razón. La fosa coronoidea no, porque es del codo. Y el esteloide ulnar no, porque es de un ligamento. Y está fuera de la cápsula. Eso estaría chequeada. Esta estaría chequeada. Esta estaría chequeada. Esta tengo que revisarla.
Para esta necesito que me manden un mensaje por chat diciendo cuál es su situación, si respondieron incorrecto o si no la respondieron. Los que respondieron cervical ascendente no me manden ningún mensaje, porque va a ser considerada. Y esta estaría chequeada. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿el mensaje es por el chat de Teams o el de ¿Sí? Moodle? Ah, ya. No, de Teams. El Moodle me meto a subir los archivos, no es más rápido el Teams. Para mí. Ya, profe, gracias. Esto se los voy a mandar por el Teams para que tengan más tranquilidad. ¿Les parece? Ya estamos pasados la hora hace rato ya. Si tienen cualquier duda de cualquier materia, me avisan. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Ya. Que les vaya bien. Chao, profe, que esté Chao, bien. chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Hasta Chao. luego. Gracias. Ya. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Ya, chao.